Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Camila Viteri y les voy a explicar mi tema de investigación que se denomina factores determinantes del desempleo juvenil en Ecuador. Es importante partir entendiendo cómo el desempleo juvenil en Ecuador es considerado como un problema o un fenómeno estructural, ya que limita la movilidad social y el desarrollo económico. Existen varios factores que afectan directamente a esta problemática, como por ejemplo la informalidad, la falta de experiencia laboral y la desarticulación o desvinculación entre la oferta educativa y las necesidades del sector productivo, intensificando este problema. Este ensayo analiza los principales impulsores o factores del desempleo juvenil, validando hipótesis a través de evidencia empírica y una técnica econométrica que ha sido empleada. El objetivo es aportar insumos para el diseño de políticas públicas que promuevan la inclusión laboral juvenil. Es importante también entender cómo la tasa de desempleo juvenil en Ecuador se ha mantenido en niveles altos e inestables entre 2021 y 2025. Esto nos quiere indicar que los jóvenes enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral dependiendo de los shocks económicos y productivos que ocurren. Por lo tanto, este estudio trata de analizar o pretende analizar el desempleo como las brechas estructurales que afectan esta empleabilidad juvenil. Por lo tanto, el estudio va a identificar barreras que dificultan la transición de los jóvenes hacia un empleo formal, fundamentar políticas públicas orientadas a promover capacitación, experiencia y acceso a oportunidades laborales, aportar evidencia para diseñar estrategias de inserción laboral, contribuyendo a mejorar la productividad y el desarrollo económico del país. Como podemos ver en el gráfico del lado izquierdo, en comparación con el tercer trimestre del 2024 al 2025 se han incrementado un 4,1% de jóvenes que se encuentran en la tasa de desempleo, por lo que esto nos pone un panorama en el cual debemos atacar con inmediatez, ya que esta es una población que está siendo muy afectada y que en realidad vendría a ser el futuro del país. Para sustentar esta investigación es importante conceptualizar el desempleo, ya que la OIT define al desempleo como la falta de empleo remunerado, la disponibilidad para trabajar y la búsqueda activa. En el caso juvenil se caracteriza por la transición incompleta entre educación y empleo, lo que provoca vulnerabilidad estructural. Existen varias tipologías, como por ejemplo el desempleo cíclico, que se relaciona a las crisis económicas, el friccional, que se encuentra vinculado a la búsqueda de su primer empleo, el estructural, que es el desajuste entre las habilidades y las demandas laborales, el cual es el foco de la investigación, y el estacional, que se encuentra vinculado a las actividades temporales. Por otro lado, tenemos la teoría del capital humano. Paul Becker en 1993 plantea que la educación y la experiencia laboral son una de las inversiones que aumentan la productividad del capital humano y reduce así el riesgo de mantenerse en desempleo. En Ecuador, la acumulación de capital humano enfrenta ciertas limitaciones porque existe mucha desarticulación entre la oferta educativa y la demanda laboral. Estudios recientes como el Banco Mundial refuerzan que la brecha de habilidades es un factor determinante del desempleo juvenil en Latinoamérica. También tenemos la dimensión territorial, que se menciona que el desempleo juvenil tiene mayor incidencia en zonas urbanas, ya que existe una fuerte presión por acceder a un empleo formal y de más alta calidad. Mientras tanto, en las zonas rurales predominan ocupaciones familiares o informales, que no siempre se registran como desempleo, sino que intensifica y hace que el empleo informal sea una absorción del desempleo. Este enfoque territorial es importante para poder identificar o proponer políticas que se encuentren diferenciadas según el contexto del área en el que se encuentre.
También tenemos la brecha tecnológica y la digitalización, en donde la automatización y digitalización han elevado la demanda de habilidades tecnológicas, por lo cual el sistema educativo debería eh, acomodarse o adaptarse a este ritmo de avance tecnológico para poder capacitar a los jóvenes dentro de este contexto. Y mientras que en el enfoque estructural, el desempleo juvenil no responde únicamente a los factores individuales, sino a dinámicas estructurales del mercado laboral. Y el desempleo también se considera como un síntoma de desigualdades acumuladas que requieren de políticas integrales. En este sentido, el estudio tiene como hipótesis central la informalidad, la experiencia laboral y la desalineación educativa aumentan significativamente la probabilidad de que un joven ecuatoriano se encuentre desempleado, mientras que las hipótesis específicas son: primero, la informalidad aumenta la probabilidad de desempleo juvenil. Dos, la falta de experiencia laboral previa aumenta la probabilidad de desempleo juvenil. Y por último, la desarticulación entre las habilidades adquiridas y las demandas del mercado laboral incrementan el desempleo juvenil. Para este fin, se consideró como variables dependientes de estudio al desempleo juvenil, mientras que las independientes a la acumulación del capital humano, reflejada a través de la composición de una variable que considera los años de educación formal y la experiencia laboral previa. La informalidad, que distingue entre empleo formal e informal con base en la clasificación ocupacional oficial del INEC. La alineación educativa muestra el grado de correspondencia entre la educación adquirida y las habilidades requeridas por el mercado laboral. Todos estos datos fueron obtenidos de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo y Subempleo en EMDU de la INEC. Esta encuesta emplea un muestreo probabilístico, polietápico y estratificado, y se utiliza durante un periodo desde el 2015 al 2025 de manera trimestral. Para este fin, se ha planteado como modelo econométrico que el desempleo juvenil se encuentra determinado o definido por la acumulación de la educación y la experiencia, la informalidad y la alineación educativa, y de variables de control como género, entre otras, y un error. Se emplea un modelo Logit con datos de panel y efectos aleatorios, ya que permite analizar así la probabilidad del desempleo en función de las características individuales del ser humano. Este modelo responde a la naturaleza binaria de la variable dependiente, la necesidad de capturar la heterogeneidad no observable entre individuos y la posibilidad de controlar por factores estructurales y sociodemográficos. La justificación para emplear este modelo econométrico es que el enfoque cuantitativo garantiza replicabilidad y objetividad. Usar datos de panel permite observar las trayectorias laborales juveniles en el largo del tiempo. Se permite o se puede construir variables que responden a la necesidad de capturar fenómenos complejos, y la metodología se alinea con estándares internacionales para poder validar el estudio. Los resultados que hemos obtenido son que el capital humano, que es la combinación entre educación y experiencia, muestra un efecto negativo y altamente significativo sobre la probabilidad de estar en desempleo. Es decir, que a mayor nivel educativo y experiencia acumulada, menor es el riesgo de exclusión laboral. Mientras tanto, el sector informal presenta un coeficiente negativo y significativo, lo que indica que los jóvenes que trabajan en el sector informal tienen menos probabilidades de estar desempleados, pero esto no garantiza necesariamente que sean empleos de calidad, ya que muchos de estos se encuentran como tal en el área que mm, un área que absorbe este desempleo, pero que no les garantiza, por ejemplo, protección social y otros beneficios. Mientras tanto, la educación educativa muestra un efecto protector, es decir, que aquellos que logran insertarse en ocupaciones que se encuentren acorde a su profesión tienen menos riesgo de desempleo. Como variables de control usamos el género
que presenta un coeficiente positivo y significativo, en el cual indica que las mujeres jóvenes tienen mayor probabilidad de desempleo, acentuando o perpetuando las brechas por género en el acceso al empleo. Mientras tanto, la zona rural no presenta significancia estadística, por lo que se podría asumir que no es un factor determinante, y el ingreso del hogar muestra un efecto positivo y marginalmente significativo, indicando que las condiciones familiares influyen poco en la probabilidad de desempleo. Este modelo ha sido validado a través de las pruebas de colinealidad, en el cual se confirmó la ausencia de esta. También se realizó una prueba de razón de verosimilitud y se validó el uso de efectos aleatorios frente a un logic simple. A partir de esto, podemos validar las hipótesis planteadas, en el cual la educación, la experiencia y la articulación de la educación con las necesidades del mercado laboral reducen el desempleo juvenil, mientras que la informalidad disminuye, pero no garantiza que sean condiciones laborales eh, de calidad. En este sentido, se han planteado varias políticas públicas, por ejemplo, la educación y transición al empleo a través del fortalecimiento de aprendizajes, formación dual y prácticas preprofesionales, como actualizar mallas curriculares que se encuentren enfocados en tecnología y digitalización y priorizar programas educativos en zonas rurales y vulnerables. La formalización e inserción laboral a través de incentivos para formalizar las micro y pequeñas empresas a través de un acceso al crédito y beneficios para los emprendimientos juveniles, sistemas de seguridad social flexibles que permitan la transición del empleo informal al formal. La igualdad de género a través de políticas de conciliación laboral familiar para mujeres jóvenes, incentivos para su inserción a través en sectores de alta productividad y educación con enfoque de género para emplear estas oportunidades. Finalmente, el enfoque territorial en áreas urbanas, herramientas más efectivas para la empleabilidad formal en las zonas rurales, un impulso a la producción local y proyectos que generen empleo juvenil. Gracias.